¿Qué tal? Bienvenidos a Doctor Bang. Bueno, futuros residentes, vamos a empezar la clase de ginecología y la primera clase que hablaremos es distopia genital, ya que es uno de los temas más preguntados, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos nosotros como la distopia genital? Recordemos que todos estos trastornos tienen síntomas y signos, ¿no? Dentro de los signos que vamos a encontrar son el descenso o desplazamiento de uno de los más órganos pélvicos a través de la vagina. Cuando nosotros hablamos de órganos pélvicos, nos referimos también a útero, vejiga, recto, intestinos, ¿no? Y los signos que presentan las pacientes son la sensación de bulto a nivel vaginal y también la presión a nivel pélvico. Pero para nosotros entender un poco de esto tenemos que recordar tres estructuras importantes de la anatomía. La primera de ellas es la fascia endopélvica, la cual es un tejido de conjuntivo subperitoneal que va a unir los órganos pélvicos con la pared pélvica. Y en algunas partes esta fascia endopélvica se condensa formando ligamentos. Ligamentos importantes que tenemos que recordar y que han venido muchas veces en los exámenes es los ligamentos cardinales o también los famosos ligamentos de McElroy, ¿no? Que se encuentran en la parte central o lateral. Los ligamentos uterosacros, que son los que se encuentran en la parte posterior, y los ligamentos pubovesicoterinos, que son los ligamentos que se encuentran en la parte anterior. Otra estructura muy importante es el diafragma pélvico. Recordemos que el diafragma pélvico está compuesto por dos músculos, el músculo elevador del ano y el músculo coccigio o también llamado isquiococcigio. El elevador del ano a su vez tiene tres fascias musculares que no debemos dejar pasar, ¿no? Y recordar que son el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Y por último tenemos a la membrana perineal, antes también denominada diafragma urogenital. Esta membrana va a tener dos niveles, un nivel profundo y un nivel superficial. En cada estructura vamos a encontrar algunos músculos muy importantes que no debemos dejar pasar. El nivel profundo, en el nivel profundo vamos a encontrar el músculo transverso profundo, obviamente, y también el esfínter estriado uretral. Y en el nivel superficial vamos a encontrar músculos que los vamos a ver en otros capítulos también, como son los capítulos de episiografias o de incontinencia urinaria, ¿no? Pero para entender los niveles superficiales, tenemos aquí a la derecha una imagen del periné. Sí, es una imagen del néter. Vamos a encontrar que tenemos en el periné, está dividido en dos triángulos, ¿no? Un triángulo posterior o triángulo anal y un triángulo anterior o un triángulo urogenital. ¿Ok? En el medio de este rombo formado por estos dos triángulos va a haber un bulbo, ¿no? Un bulbo el cual está unido por la confluencia de varios músculos. Este bulbo se va a llamar cuerpo perineal. Entonces, a nivel superficial, en la membrana perineal, vamos a encontrar el músculo transverso superficial, obviamente es el que está acá, atravesando. Tenemos también el músculo, el que va del bulbo hacia los cuerpos cavernosos, que se llama bulbo cavernoso. Y tenemos el músculo que va de la tuberosidad isquiática hacia los cuerpos cavernosos, que es el isquiocavernoso, ¿no? No olvidar, muy importante. Entonces, ya que tenemos la definición y estamos ubicados estructuralmente en cuanto a las partes de la pelvis, bueno, ahora vamos a hablar de los factores predisponentes de la distopia genital. Recordemos que esta es una enfermedad multifactorial, por ende no vamos a tener una sola causa, sino un conjunto de ellas. Dentro de estas causas vale mencionar la edad, ¿no? A mayor edad va a haber más incidencia de prolapso genital. Una de las causas más importantes son los riesgos obstétricos que puedan existir. Pacientes, sobre todo las pacientes multíparas, ¿no? Que han tenido varios partos. Y a pacientes que han sido sometidas, por ejemplo, a trabajos de partos disfuncionales, a las cuales se ha hecho episiotomía, en las cuales se ha usado forceps, pacientes que han dado a luz fetos macrosómicos o han tenido un periodo un expulsivo prolongado, ¿no? Y dentro de los traumatismos no obstétricos vamos a encontrar las fracturas de pelvis, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos a ver la malnutrición. Nosotros sabemos que si no tenemos el adecuado soporte nutricional, no vamos a formar los tejidos adecuadamente y por ende no va a haber un adecuado sostén de los órganos pélvicos. Luego, la menopausia. Está muy estudiada la relación entre las hormonas de la fertilidad y también la formación de la adecuada formación de las estructuras de sostén. Entre ellas, cabe mencionar el colágeno. Las cirugías pélvicas previas. Pacientes que han sido histerectomizadas por vía abdominal o por vía vaginal y a las cuales no se les ha suspendido adecuadamente la cúpula, entonces vamos a tener un prolapso de cúpula. Por último, anormalidades congénitas como colagenopatía, sobre todo, dentro de ellas el síndrome de Marfan. Y por último, la presión intraabdominal aumentada crónicamente. En este caso vamos a encontrar a las pacientes que son estreñidas crónicas, las pacientes que son tosedoras crónicas, las pacientes que tienen obesidad y las pacientes que se dedican a cargar peso. ¿Ok? Son pacientes que hacen halterofilia o pacientes que por su mismo trabajo
tienen un exceso de esfuerzo físico, aumentando la presión intraabdominal y conllevando a que esto predisponga a un prolapso pélvico. Pero para clasificar la distopia genital existen dos clasificaciones. La más antigua la más usada y la más antigua es la de Baden-Walker, que divide la vagina en tres compartimientos o en tres segmentos, ¿no? Tenemos el segmento vaginal anterior, tenemos el segmento vaginal superior y tenemos el segmento vaginal posterior. De acuerdo a donde se dé la distopia o el prolapso, vamos a encontrar que en el segmento vaginal anterior podemos tener un uretrocele o podemos tener un cistocele, ¿ok? Si tenemos el prolapso a nivel de la cúpula o a nivel de vaginal superior, vamos a tener un histerocele o vamos a tener un enterocele. Y si el segmento se produce y si el prolapso se produce en el segmento vaginal posterior, va a ser un rectocele, y en este caso también se encuentran a los desgarros perineales. Baden y Walker clasifica los prolapsos tomando como punto de referencia el introito vaginal, a diferencia del POPQ, que ya lo vamos a mencionar más en la siguiente diapositiva, ¿no? Baden y Walker lo clasifica desde grado 0 hasta el grado 4, tomando como punto de referencia el introito vaginal. El grado 1 va a ser todo aquel prolapso que se encuentre hasta antes del introito vaginal, o también definido como a la mitad de la distancia del introito. El grado 2 es aquel prolapso que llega hasta el introito vaginal. El grado 3 es aquel que excede el introito vaginal o sale por fuera. Y el grado 4 es cuando es el máximo descenso, ¿no? Continuamos ahora con el sistema de cuantificación del POPQ, que es el Pelvic Organ Prolapse Quantification, ¿no? Que salió en 1996. Es un poco más actual y mediante este sistema vamos a tratar de reportar los datos de nuestra exploración física de forma estandarizada. Casi se me cae. Se me cae. Ya. Continuamos con el sistema de cuantificación POPQ, que es el Pelvic Organ Prolapse Quantification, que apareció en 1996. Este sistema apareció para tratar de reportar datos de la exploración física que encontremos nosotros y reportarlos de una forma estandarizada y también a la vez que sea fácil de reproducir. En el POPQ vamos a tomar como punto de referencia ya no el introito vaginal, sino las carúnculas himeneales, que se van a encontrar aproximadamente a este nivel. ¿Ok? Entonces, toda aquella medida que se encuentre por dentro o proximal a las carúnculas himeneales va a tener un valor de negativo. Y todas aquellas medidas o puntos de referencia que se encuentren por fuera del introito de las carúnculas himeneales van a tener un valor de positivo. Entonces, nosotros sabiendo esto, tenemos 2 puntos en la pared vaginal anterior, 2 puntos en la pared vaginal posterior y 2 puntos en la pared apical o en el segmento apical. En la pared anterior vamos a tener el punto AA. El punto AA es aquel que se va a encontrar siempre a 3 centímetros por dentro o por encima de las carúnculas himeneales. Si está por dentro o por encima, su posición normal va a ser menos 3. ¿Ok? Y si este punto se llega a prolapsar, lo máximo que se puede llegar a prolapsar es más 3. No puede prolapsarse más, ya que su medida solo está a 3 centímetros del introito vaginal. Ahora, el punto BA, que es el punto que a veces causa confusión, no es un punto fijo. Es un punto que nos va a definir o nos va a decir cuál es el punto más prolapsado de la pared vaginal anterior, situado entre AA y el punto C, que es el que vamos a explicar luego. Entonces, si no existe ningún prolapso, el punto BA y el punto AA van a ser el mismo. Y por ende van a estar a menos 3, ¿no? Luego tenemos en la pared vaginal posterior el punto AP, que es muy similar al punto AA. También va de menos 3 hasta más 3. Y el punto BP, al igual que el punto BA, es un punto móvil, no es un punto fijo, que se va a encontrar entre AP y D. Y es el punto más prolapsado de la pared vaginal posterior. ¿Ok? Por último, en la parte de la cúpula o en la parte apical tenemos el punto C y el punto D. El punto C es el punto de referencia del cérvix, del cuello, y en caso sea una paciente histerectomizada, de la cúpula. Y el punto D vamos a encontrar que es el punto más profundo de la pared vaginal posterior, donde también se ubica el fondo de saco de Douglas, ¿no? Con D, obviamente. Las 3 medidas que vamos a encontrar son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. El hiato genital va a estar desde la mitad de la uretra hasta la carúncula himeneal posterior.
El cuerpo perineal va a encontrarse desde este último punto de referencia hasta la mitad del ano. Y la longitud total de la vagina va desde las carúnculas himeniales hasta el punto D, ¿no? Si es que la paciente todavía tiene útero. Una vez que nosotros tenemos estos datos, tenemos que vertirlos a este cruce de tablas. En el cruce de tablas, en la parte superior, vamos a encontrar o vamos a poner a los puntos anteriores. Y en la parte inferior vamos a poner a los puntos posteriores. Como los puntos son A, B y C, pero se encuentran en la parte anterior, vamos a poner el subíndice que los diferencie de los otros, ¿no? AA y BA. Bueno, y el C no le ponemos nada. Y en la parte posterior también tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos el punto D. Pero como son de la parte posterior y diferenciarlos de los otros, le ponemos el subíndice P. Y en la mitad vamos a colocar las medidas que hemos encontrado del hiato genital, el cuerpo perineal y el largo de la vagina, el largo vaginal total, perdón. ¿Ok? Una vez que hemos vertido nuestros datos en el PopQ o en el cruce de tablas, vamos a estadiarlos. ¿Y cómo los vamos a estadiar? Para estadiarlos no hay que recordar todos los grados, simplemente hay que recordar dos, nada más. ¿Cuál? Vamos a recordar el estadio 2 y vamos a recordar el estadio 4, ¿ok? El estadio 2 es aquel prolapso o es el máximo punto que descienda hasta un nivel entre -1 y +1. Y el estadio 4 es aquel que desciende entre la longitud total de la vagina -2 hasta la longitud total de la vagina, completamente. Pero con un ejemplo vamos a tratar de explicar esto mejor, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, acá está la sínfisis del pubis, acá está la vagina, y tenemos que el punto más prolapsado es el punto BA, ¿ok? Entonces, vamos a ubicar el punto BA, que es +6, y vamos a ubicar la longitud total de la vagina, que es 6. Entonces, ¿qué tipo o qué estadio de PopQ, en qué estadio de PopQ se encuentra este prolapso genital? Recordemos el estadio 2. El estadio 2 va de -1 a +1. ¿Encontramos aquí el prolapso? No, no lo encontramos, entonces lo descartamos. Vamos al estadio 4. El estadio 4 va desde la longitud total de la vagina -2, o sea, +4, hasta +6. Nuestro punto más prolapsado se encuentra a +6, entonces estamos frente a un estadio 4BA. Fácil, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Vamos a borrar esto de acá para poder hacer mejor nuestro ejercicio. Ya, el punto, en este ejemplo del lado de la derecha, acá tenemos la vagina, vemos que el punto más prolapsado, ¿cuál es? Es el punto BP. Entonces vamos a nuestra tabla, vemos que el punto BP está en +5 y que la longitud total de la vagina es 8. Nos preguntan, ¿en qué estadio se encuentra este prolapso? Bueno, recordemos nuestro estadio 2. El estadio 2 va de -1 a +1. ¿Se encuentra aquí? No, no se encuentra aquí nuestro prolapso. Entonces vamos a nuestro estadio 4. El estadio 4 se encuentra desde la longitud total de la vagina -2, o sea, +6 hasta +8. Tampoco se encuentra aquí porque nuestro punto BP está en +5. Entonces, obligatoriamente tiene que estar en el estadio 3, o sea, desde +2 hasta +5. Y efectivamente, aquí está. Entonces, estamos frente a un prolapso grado 3 BP según PopQ. Por último, hablaremos de la incontinencia urinaria. Un tema un poco preguntado, pero en algunos casos clave para tu ingreso. Tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. Muy fácilmente diferenciables. La incontinencia urinaria es aquella pérdida de orina involuntaria, pero en estos casos, al referirse de esfuerzo, se presenta cuando hay periodos de aumento de presión intraabdominal, como por ejemplo toser, cargar peso, correr, reírse. Y esto se debe a que la presión intravesical sobrepasa la presión que el mecanismo de cierre uretral puede soportar. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, eso depende mucho del grado, ¿no? Si se trata de grados leves, pueden ser rehabilitación de los músculos del suelo pélvico, como los famosos ejercicios de Kegel, ¿no, doctor? Y si se trata de grados un poco más severos, se realiza cirugía, ¿no? Como la colocación de mallas o el TOT. Si hablamos de una incontinencia urinaria de urgencia, en aquella incontinencia, la pérdida de orina, que también es involuntaria, se acompaña o está precedida por una sensación de urgencia. La paciente tiene la necesidad imperiosa de ir al baño y mientras acude rápidamente va perdiendo la orina, ¿no? Y eso se produce o se explica debido a una hiperactividad del detrusor.
Se acompaña también como síntomas como polaquiuria y nicturia. La polaquiuria es la frecuencia aumentada de orina durante el día y la nicturia es la presencia de la sensación de orinar, ¿no? 2 o más veces durante la noche. No confundir con enuresis. Tratamiento: la reeducación vesical y el uso de anticolinérgicos.